Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Amigos, amigas, compañeros, compañeras, organizaciones libres del pueblo, estamos en el módulo de integración regional. Tal cual aparece en la imagen que está acá a mi espalda, ustedes van a ver un cuadro que organiza lo que se llama la geopolítica argentina del siglo XIX. La geopolítica tiene que ver con la relación de nuestro territorio, con el conjunto de territorios que organizan el sistema mundo y dentro del sistema mundo que organizan la distribución de roles, espacios, de lugares de Iberoamérica. Tal cual van a ver en el cuadro, hay tres grandes concepciones en la historia argentina sobre la relación de nuestro país con el espacio y de nuestro país con el continente iberoamericano y de nuestro país con el sistema mundo. La primera es la que aparece a la izquierda, que dice algo más o menos así, que geopolíticamente tenemos que reducir nuestro territorio a la actual provincia de Buenos Aires. La segunda tiene que ver con una idea que postula que nuestro territorio tiene que organizarse en función de los lineamientos de lo que hoy conocemos por la actual Argentina. Y la tercera se refiere a una concepción geopolítica que entiende que nuestro territorio está directamente relacionado a los destinos, a la historia y al futuro de la geografía iberoamericana. Dentro de estas tres concepciones hay una lógica de razonamiento que induce hacia una forma geopolítica o hacia otra. Y esas ideas están relacionadas a una concepción que distribuye roles, funciones o competencias sobre cuestiones étnicas, culturales, raciales y económicas. Básicamente, uno en la historia del primer modelo geopolítico, que es el que postula que Buenos Aires, la actual Buenos Aires, tiene que ser la Argentina. En ese sistema hay una distribución de roles, de funciones, a partir, primero, postular la incapacidad racial de los habitantes de nuestro continente y elevar en su lugar la supuesta supremacía racial de Europa. Entonces hay un principio fundamental que uno tiene que analizar, cómo jugaron el racismo o la división racial en la organización del espacio territorial. El segundo elemento fundamental tiene que ver con la concepción cultural de nuestras clases dirigentes en el siglo XIX, que van a ver de manera crítica lo que es toda la producción de las tradiciones históricas, folclóricas, culturales, artísticas de nuestro continente. El tercer elemento fundamental es el rol que van a jugar los sectores populares o las clases bajas. Entonces ustedes pueden ver que en el primer cuadro, el de la izquierda, lo que aparece una unidad geográfica también va a ser para nuestra clase dirigente una unidad racial, una unidad cultural y una unidad económica de hombres blancos, de altos recursos y europeizados. Entonces lo que me interesaría desarrollar un poco ahora es cómo se van desarrollando estas ideas raciales, culturales y económicas en nuestra clase dirigente y cómo van generando limitaciones o van induciendo posibilidades de pensar la inserción de nuestro país en el sistema iberoamericano y en el sistema mundo. Entonces, primera cuestión que dificultó históricamente la organización regional, que es el reconocimiento de la diversidad racial. Hasta que América Latina no supere el racismo, no hay integración con Bolivia, no hay integración con Paraguay, no hay integración con Chile. Y en la escala de valores de buena parte de la clase media argentina, si vos sos europeo es una cosa, si sos boliviano sos bolita, si sos paraguayo sos paragua. Es un problema racial y étnico. Entonces Sarmiento, que genera un exterminio y dice: a los negros me los voy a sacar de encima, los voy a mandar a las guerras civiles. A los indios las campañas del desierto se lo van a llevar puesto. Y a las razas mestizas se les hace la guerra de policía. Y se escribe con Mitre y dice: no, sangre gaucho, no tienen nada humano. Sarmiento va a decir: segundo, hay un problema étnico-cultural. Va a plantear: todo lo americano es barbarie, todo lo europeo es civilización y es cultura. Entonces esta idea, ¿qué es lo que va a hacer?
que en el término del planteo cultural, América Latina le da la espalda a Europa. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la Revolución Inglesa? Industrial inglesa, ustedes saben qué es. Si yo les pregunto qué fue la Revolución Industrial Paraguaya de Solana López, no saben qué es. Si yo le pregunto cómo se organizó la Revolución Francesa, ustedes saben qué es. Si yo le pregunto cómo se realizó la Revolución Haitiana, primera revolución política y social fuerte en América Latina, ustedes no saben qué es. Si yo les pregunto a ustedes qué es la guerra de secesión en Estados Unidos, ustedes van a ver, seguro, por las películas de televisión, los negros, los blancos. Y yo le digo a ustedes, explíquenme quién era Tupac Katari. Entonces Sarmiento, ¿qué va a plantear? Étnica y culturalmente América Latina es despreciable, es la barbarie. Entonces, si la clase dirigente desprecia la diversidad racial, si la clase dirigente desprecia la organización cultural, el paso siguiente es la guerra social, el exterminio, guerras civiles, campaña del desierto. Y el segundo paso es la organización institucional de estas ideas. Y no es casualidad que Sarmiento funda escuelas. En realidad el gran fundador de escuelas es, hasta Perón, es Julio Argentino Roca, por intermedio del Ministerio de Avellaneda. Entonces, ¿qué se empieza a organizar a partir de esta tradición liberal? La institucionalización de que América racialmente es inferior, culturalmente es inferior. Y hay un proceso de europeización de las clases dirigentes. Por eso no es casualidad la excesión de Buenos Aires y el resto del país a la caída de Rosas. Y esa primera concepción territorial. Porque Sarmiento dice, nosotros podemos perder el interior del país. Y eso no sería un hecho grave, porque la distancia entre el mar y el interior es la distancia entre el hombre blanco y el hombre mestizo. Entonces una teoría racial y étnica, ¿qué es lo que produce? El desmembramiento territorial y el desprecio de nuestra clase dirigente sobre la unidad iberoamericana. Por eso no es casualidad, cuando vamos a la guerra con Brasil en 1827 por la posición del actual Uruguay, Bolívar ofrece tropas y Buenos Aires dice, no me las des, es total, perder un territorio. Y por eso no es casualidad el constante desmembramiento territorial. Y por eso no es casualidad que nuestras clases dirigentes ven sin mucha problemática las agresiones del colonialismo europeo hacia América, sin decir ni a. Porque en última instancia la variable de ajuste eran las razas cultural y étnicamente consideradas inferiores. Entonces, esa es la primera concepción fuerte de las relaciones exteriores, que va a derivar en la guerra civil y en el reemplazo de razas. Hay que ejecutar a los latinoamericanos e importar europeos. Eso de alguna manera y como una otra tecnología lo va a hacer Adolfo Hitler en el siglo XX. La diferencia sustancial es que Adolfo Hitler pierde la guerra, Sarmiento la gana. Entonces uno puede hablar del exterminio de las poblaciones originarias como desierto, sin ruborizarse. Y uno puede hablar de las guerras civiles como un problema de erradicación de la barbarie, los atrasados. Entonces esta primera concepción territorial. ¿Y esta gente qué dice? Argentina se va a ligar a Europa, porque Europa primero trae el hombre blanco. Segundo, trae la civilización, copiamos todo. Acá hay una legislación de Indias, copiamos una legislación europea. Había un desarrollo económico, América tuvo 400 años de autarquía económica, no quedó nada con la importación británica. Y por eso no es casualidad que en los grandes momentos de tensión político-militar del siglo XIX las clases dirigentes argentinas se tuvieron al servicio del extranjero. No es casualidad. Por eso no es casualidad que hoy esa dicotomía exista y que Argentina haya participado en conflictos como la Guerra del Golfo o en la década del 70 haya participado con los norteamericanos en la represión de la Revolución Nicaragüense, debajo de los Estados Unidos. Porque en esta concepción liberal todo lo bueno viene de afuera. Y lo local es deleznable. Entonces, esta concepción liberal, insisto, puso a la clase dirigente al servicio del extranjero. 1845, agresión anglo-francesa, Esteban Echeverría con los franceses, Mitre con los franceses. Todos esos tipos que hoy adornan las plazas, las escuelas, los municipios, directamente al servicio del agresor extranjero. Directamente al servicio de la nación extranjera. Por eso cuando vamos a la guerra del Paraguay, 1 millón de paraguayos muertos, 40.000 argentinos muertos, Mitre dice, está bien,
porque Paraguay comete varios errores. El primero, el proteccionismo económico. El segundo, el proteccionismo racial. Dice, qué terrible ese país lleno de paraguayos. Y tercero, dice Mitre, le vamos a llevar la civilización. Entonces esta clase dirigente es la que de alguna manera justificó el desmembramiento y la desgracia del continente. En la misma línea que lo estoy planteando yo, o en realidad yo lo estoy planteando en la misma línea que Álvaro García Linera, actual vicepresidente de Bolivia. Álvaro García Linera dice, Bolivia se organiza en 3 etapas. La etapa fundacional, 1826, digo la Bolivia actual, el Estado. No estamos hablando de la etapa precolombina. Hay una revolución en el mediados del siglo XX, 1952, y hay un tercer proceso revolucionario con Evo Morales. Y Álvaro García Linera dice, Bolivia pierde buena parte de su territorio con Brasil, pero también pierde buena parte de su territorio con Chile, la salida al mar. Y pierde buena parte de su territorio en lo que se llama el Chaco boliviano, que estaban las posiciones petroleras. Entonces Evo Morales dice, detrás de estas... Álvaro García Linera dice, hoy vicepresidente Evo Morales, detrás de estas operaciones de desmembramiento territorial estaba la acción del imperialismo extranjero, que se quedaba con las empresas, pero también estaba el desprecio de la clase dirigente sobre su propio territorio. Y Álvaro Linera dice, ese desprecio estaba dado por una concepción racial y étnica. Para ellos todo lo que no era blanco era barbarie. Entonces el desprendimiento del territorio boliviano en alguna parte era positivo, porque se iban a sacar a los indios de encima. Entonces esta fue la primera concepción. ¿Qué dice? ¿Qué va a hacer Argentina? Se va a integrar a Europa. Hasta el punto incluso de separar la provincia de Buenos Aires del resto del país. Porque Buenos Aires era cultural, racial y económicamente lo más europeo de la República Argentina. Después hubo otra tradición territorial que fue la de Roca. Roca tiene un conflicto militar con Mitre en 1880 y lo que le quita a la clase dirigente porteña es el énfasis secesionista. A partir de Roca se terminan los levantamientos armados de la provincia de Buenos Aires y se organiza territorialmente la actual Argentina. ¿Y qué va a hacer Roca? Una campaña militar también sobre principios raciales, el exterminio del indio, pero Roca le va a poner una concepción del problema territorial más típica del siglo XX, y Roca va a plantear la unidad territorial principalmente poblando lo que él decía eran los territorios en conflicto, el Misiones con Brasil y el sur con Chile. Y aparece una segunda concepción territorial que amplía la geografía a todo el territorio de la República Argentina, pero que sigue planteando la inserción de nuestro país al mercado mundial bajo la égida que era en su momento la potencia fundamental, que eran los ingleses, que como es sabido desarrollaba una política exportadora de manufacturas y una política importadora de recursos naturales. Entonces América Latina era un mercado y una posición para robar recursos naturales. Hoy sigue siendo exactamente así. Y buena parte de los conflictos geopolíticos hoy son esos. Cuando Estados Unidos bombardea Medio Oriente, tiene un recurso natural y un mercado. Y buena parte de la discusión geopolítica es similar. Y hay una tercera concepción, que es la que me interesa desarrollar, porque sobre esto nacen buena parte de las ideas integracionistas actuales, como la UNASUR. Hay una corriente política que ¿qué es lo que plantea? Que Argentina tenía que salir de la guerra de la independencia conservando lo que era la unidad territorial previa. Argentina era Provincias Unidas del Río de la Plata. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Antes era el Virreinato del Río de la Plata, creado por los españoles para frenar el avance del Imperio portugués. Y antes era el Virreinato de las Indias. Entonces, para la generación de San Martín, territorialmente no éramos Argentina. Por eso no es casualidad que San Martín cruza Chile, poniendo su vida en la guerra de la independencia con Soler y con O'Higgins. Y por eso no es casualidad que después va al Alto Perú y es protector del Perú. Y por eso no es casualidad que después en Guayaquil, el actual Ecuador, se encuentra con Bolívar. Porque para esa generación la Argentina no existía como historia, como realidad y tampoco como destino. Entonces San Martín, ¿qué empieza a plantear? La consolidación de un Estado sobre los principios de organización territoriales de su época. Y acá esto quiero reiterarlo porque a veces nos olvidamos. Y principalmente
los sectores intelectuales y pensamos que somos Francia, que somos Inglaterra. Digo, no. Nosotros somos, por historia, eminentemente americanos. Por eso no es casualidad que Cornelio Saavedra, quien presidió la primera junta, era boliviano. Y era obvio. Si Bolivia era parte fundamental de nuestro territorio. Entonces, San Martín, ¿qué empieza a plantear? Y su generación. La organización de un Estado unificado. Que consideraba el Estado unificado la única posibilidad para resistir al imperialismo. Entonces, en San Martín había una convicción política. La unidad de América parte de identificar al enemigo. Eso hoy es, entre otras cosas, la UNASUR. La UNASUR es una consecuencia lógica de la clase dirigente que dice si América Latina no se unifica, el imperialismo norteamericano le va a comer las tripas. Entonces San Martín, ¿qué plantea? La unidad de América Latina de una convicción política. O nos unimos o fracasamos. Y para eso, ¿qué postula? La segunda idea fuerte, la integración social. Le dice a los negros que vienen conmigo, los libero, hace un golpe de Estado, pone a Alvear, y Alvear plantea la liberación en realidad la liberación de vientre, la liberación de los hijos de los esclavos. Entonces San Martín plantea la segunda idea fuerte, la integración va a depender del reconocimiento de la diversidad racial. Y el tercer elemento fuerte, dice San Martín, tenemos que movilizar en esta guerra de la independencia lo que es la nación en armas. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear? La unidad política nacional, detrás de una gobernación, las expropiaciones de la oligarquía y la organización de la movilización de masas para el conflicto bélico. Entonces, esa idea sanmartiniana obviamente no cae bien en los círculos porteños. Incluso Rivadavia le dice, vení acá a reprimir a los caudillos federales que piden la reforma agraria. Y San Martín le dice, no, yo no voy a desenvainar mi sable en guerras civiles. Dice, los milicos no tenemos la función de resolver conflictos sobre la tierra, sobre la riqueza. Por eso después algunos militares en la década del 70 argentina que se decían sanmartinianos, que andaban matando gente, y bueno, no habrán estudiado historia de San Martín. Entonces no es casualidad que San Martín se exilia. San Martín es una de las figuras más importantes de la historia argentina que vive buena parte de su vida exiliado. Quiere volver en el marco de un conflicto muy fuerte, que es la ejecución de Dorrego, que era gobernador, y se termina yendo al extranjero. Y estas ideas de San Martín en buena parte las toma Rosas. Por eso no es casualidad que San Martín le da el sable a Rosas. San Martín en su testamento le dice, Rosas se queda con mi sable. ¿Y Rosas qué es lo que plantea? La unidad continental. Ahora, ¿cómo lo plantea Rosas? Primero, enfrentando lo que eran las divisiones internas con el Pacto Federal de 1831. Sin unidad interna es muy difícil movilizar un país detrás de cualquier causa. Y es un pacto federal en el 31, 4 provincias, de ahí nace la actual confederación. Segundo, la unidad económica plantea una ley de aduanas. Una de las cuestiones importantes, Rosas postula que si nosotros económicamente no protegemos el interior, la unidad de Buenos Aires con las provincias es inviable. Y eso es lo que están planteando hoy Uruguay y Paraguay para entrar al Mercosur. ¿Qué están diciendo? Lo mismo que dice Rosas, si usted no desarrolla un sistema de contrapesos económicos que le permita a los más débiles participar de la producción de riqueza, la integración es inviable. Y no estoy diciendo que Rosas organizó hoy, ni mucho menos el Mercosur. Lo que sí estoy diciendo es que son ideas fundacionales de una etapa del país que aparecen con otra forma en otro. Entonces Rosas dice, acuerdo político interno, un sistema de contrapesos que le permita a las provincias más pobres desarrollarse, que hoy el Mercosur no lo tiene. Y ahí los reclamos legítimos del Paraguay y del Uruguay contra lo que es la supremacía económica del Brasil, que implica algo así como el 39% de la economía de América Latina. Y tercero, Rosas, ¿qué dice? Integración racial y cultural. Rosas echa a los liberales de la universidad. Y Rosas lo que postula es la acción antiimperialista. ¿Y qué es lo que plantea Rosas? No va a reconocer la independencia del Uruguay, del Paraguay y de Bolivia. Por ahí si uno lo lee de la historiografía paraguaya, boliviana y uruguaya, claro, hay reclamos, porque dicen Rosas era como un déspota. Ahora, ¿qué es lo que postulaba Rosas? La única manera que tenemos de sobrevivir es la unidad. Entonces, ¿qué le dice a Paraguay? Si usted se separa de la Argentina, Brasil lo va a pasar por encima, junto con el Imperio Británico, Guerra del Paraguay, 1867, 1 millón de paraguayos muertos. Hay incluso un conflicto militar con el
Perú-Bolivia durante la época de Rosas. Pero la idea era esa, insisto, unir el territorio sobre la esfera, el virreinato del Río de la Plata, generar un sistema de acuerdos económicos y generar una férrea posición antiimperialista. ¿Qué es lo que plantea Rosas? Algo que planteó, actualizó Fidel Castro a partir de la Revolución Cubana. Es que antes de ser una colonia de un país extranjero, que nos maten a todos. Entonces, en momentos de suma tensión, esto lo cuenta Esteban Echevarría en el Dogma Socialista, digo suma tensión porque el país iba a la guerra, estaba la tropa militar del enemigo en posiciones cerca de la isla Martín García. Entonces Esteban Echeverría le cuestiona a Rosas. Ellos se van con el extranjero. Esteban Echeverría dice, yo convencí a Lavalle, toda esa gente que sube al enemigo. Y él le cuestiona a Rosas que Rosas le pregunta al pueblo. En un sistema dice plebiscitos. Y Rosas le pregunta a los pobres, ¿quieren ser súbditos ingleses? Y bueno, que nos maten a todos. Por eso se pierde la batalla en la vuelta obligada en 1845, pero no la guerra. Y había cierto sentimiento que se llama nacionalista y antiimperialista. Entonces la idea de unidad rosista, para algunos cuestionada por su manejo económico, para que Paraguay no se separa, no le permitía el libre comercio de los ríos, puede ser cuestionada, pero lo que es innegable es que fue el último intento serio de mantener la unidad de América hispánica sobre la geografía similar que había legado el virreinato del Río de la Plata. Estas son las unidades geopolíticas actuales. Entonces, yo dije 3 ideas de la integración o de la relación de nuestro país con el mundo. Me voy a quedar con 2, la tradición liberal y la tradición sanmartiniana. En el siglo XIX era Francia, Inglaterra, en menor medida Alemania, las grandes potencias. Acá hay un mapa de lo que es las organizaciones de integración mundial. Y acá empiezan a aparecer las instituciones de integración de América Latina. Acá, ¿qué es lo que uno puede ver? Que el mundo, dándole la razón a la tradición sanmartiniana, ha llegado a la certeza que la única manera de subsistencia de las comunidades de un Estado es integrar las unidades geopolíticas mayores. Entonces la Comunidad Económica Europea nace como un freno de la Europa capitalista contra el avance de la revolución socialista. Entonces si uno mira el desarrollo de las clases dirigentes de buena parte del mundo, aparece esta idea de la integración como un factor político que lo que hace es impedir el avance de otras terceras potencias imperialistas. Y uno puede decir que hoy el mundo tiene una Comunidad Económica Europea que presiona, hoy el mundo tiene un Estados Unidos, un Estado bicontinental que nace de robarle 1/3 del territorio a México, que es un imperialismo militar, que tiene posiciones militares en buena parte del mundo, Islas Malvinas con Latam con los ingleses, en Paraguay, 8 bases en Colombia. Un imperialismo militar que es un imperialismo económico que manejó las plazas financieras, Wall Street, el dólar como patrón de intercambio, ese billete maldito que todo el mundo anda correteando, hasta hace un tiempo con la regulación del Estado Nacional, que maneja buena parte de las mesas judiciales donde se dirimen los diferendos económicos de los países, el CIADI, el juez Greza. Uno dice, ¿cómo? Yo tengo un problema de deuda externa, voy a un juez de los Estados Unidos. Eso se llama imperialismo judicial, que ejerce un imperialismo cultural. Hoy económicamente Estados Unidos para la Argentina, en términos relativos, económicamente es mucho menos importante que en lo cultural. Los principales aliados económicos de la Argentina son Brasil y China, pero culturalmente estamos agringuizados, principalmente a partir de la caída de Perón. Entonces todo el mundo tiene una Comunidad Económica Europea, tiene una potencia, Estados Unidos, que militarmente sigue siendo la principal potencia mundial, no así económicamente. Y van a ver ahí que tiene otro bloque, que hay algunas cifras, que es el BRICS. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Sudáfrica se integra, es el último en integrarse. Es una idea muy fuerte que aparece en China y la India, pero también en Brasil, que en la discusión geopolítica mundial África deje de ser una colonia de los países europeos y pase a ser una posición geoestratégica de estas potencias que vienen creciendo. Y para redondear, estas concepciones, ¿a qué han llevado estas concepciones liberales y sanmartinianas? A la creación de lo que son las actuales estructuras de integración geopolítica. Uno mira la UNASUR. ¿La UNASUR qué es?
la convicción política sanmartiniana de la integración política y militar del continente. ¿Para qué? Para frenar el avance del imperialismo europeo y del imperialismo norteamericano. ¿Qué es la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América? La convicción de un grupo de países sobre un eje fundamental, primero que es Cuba y Venezuela, de la necesidad de desarrollar una organización política, militar y social, donde la integración tenga un rol político, que es detener el avance del imperio norteamericano en el Caribe, pero también una función social, que de la mano, por ejemplo, de la integración, los bolivianos operen de cataratas, los paraguayos se capaciten como médicos de manera gratuita. Entonces, insisto con esto, estos sistemas de integración del siglo XX y siglo XXI nacen del siglo XIX. Entonces, la UNASUR es la convicción política de la unidad de América Latina. La Alianza Bolivariana de las Américas es la convicción de que a la integración política y económica hay que sumarle una integración social. Y la CELAC es una organización que integra a las anteriores, es más que nada una mesa de debate político, y la Alianza del Pacífico es una idea de integración regional más anclada a la tradición liberal y al planteo de los Estados Unidos. Y a modo de cierre, una cita de Juan José Hernández Arregui, quien dice: toda acción retardataria de este ideal trabaja a favor del encadenamiento del continente, el dilema fatal. América Latina hace su revolución o el imperialismo remachará los anillos opresores a fin de retardar la liberación mundial de los pueblos coloniales. Gracias. Cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Luego de la conferencia de Aris, con quien por supuesto me enorgullece compartir la mesa, vamos a realizar una muy breve clase que se asentará sobre tres ideas principales, sobre tres ejes que van a tratar de darle sentido a toda la conferencia. El primer eje se llama Fronteras, Estados y Naciones, y vamos a tratar de pensar de qué hablamos cuando hablamos de Estado, de qué hablamos cuando hablamos de fronteras, de qué hablamos cuando hablamos de países. Muchas veces confundimos estos términos, ¿no? Muchas veces confundimos un Estado con una nación. El segundo eje es más bien histórico y si bien va a integrar la idea de frontera, de Estado y de nación, vamos a tratar de ver cómo es el devenir histórico de América Latina. Es decir, iremos desde un proceso de unidad a un proceso de balcanización. Ya vamos a ver qué es esto de la balcanización. Y el tercer eje, que se llama de la fragmentación a la nueva unidad, tiene un contenido mucho más actual, mucho más contemporáneo, que vamos a ir viendo. Entonces, empecemos con el primer eje, esto de fronteras, estados y naciones. ¿Cuántos años tienen los estados que conocemos? ¿No? ¿Cuántos años tienen Argentina? ¿Cuántos años tiene Perú? ¿Cuántos años tiene Bolivia? Podemos, entre todos, llegar a una conclusión de que más o menos 200 años, ¿no? Estamos festejando los bicentenarios de los países, sobre todo de Sudamérica. Muy bien. Ahora, los últimos estudios arqueológicos demuestran que, por ejemplo, en Cueva de las Manos, en Santa Cruz, se han encontrado pinturas rupestres que datan de 9.300 años, antes del presente, ¿sí? Es decir, 7.300 años antes de Cristo. ¿Qué significa eso? Significa que hace solamente 200 años que tenemos estados y países como los conocemos hoy, pero hace 7.300 años, hace, 9.100 años que el continente está poblado, sin divisiones, ¿sí? Sin fronteras, sin los estados que hoy conocemos. ¿Qué es esto entonces de tomar a los estados y a los países como límites infranqueables, como líneas de división y de separación entre nosotros? Muchas veces son aberrantes los esfuerzos que hacemos para tratar de formar una identidad dentro de estas fronteras, ¿no? Muchas veces hacemos esfuerzos, sobre todo desde las metrópolis,
por tratar de diferenciarnos del otro, que ha sido nuestro hermano durante más de 9.000 años. Solo a modo de ejemplo, y lo decía Aritz recién, el primer presidente argentino, en realidad fue de la primera junta de las Provincias Unidas de La Plata, fue Cornelio Saavedra, y nació en Potosí, en Bolivia. Y el primer presidente peruano, o el primer protector del Perú fue San Martín, que era un correntino. ¿No? Imagínense ahora que estos países, imagínense ahora qué pasaría si planteamos algo así, ¿no? Porque ha habido también, y aquí tenemos que tener en cuenta el colonialismo pedagógico, ha habido todo un sistema educativo tendiente justamente a hacer de estos héroes de la patria grande los héroes de la patria chica. Entonces decíamos, y a demostrar que estas revoluciones o estas guerras de emancipación, como por ejemplo la Revolución de Mayo, fueron revoluciones hechas por países, cuando en realidad fueron o deben ser entendidas no como una revolución argentina, la Revolución de Mayo, sino como una revolución altoperuana, andina. Entonces debemos entender que la conformación actual del mapa suramericano no es más que un momento muy pequeño dentro de la historia de nuestro continente, que no siempre fue así y que no siempre será así. Seguramente muchos de nuestros hijos van a ver grandes cambios. Sudamérica debe comprender que está compuesta por 12 países libres. En realidad hay 13 unidades territoriales, si sumamos a la Guyana Francesa, que es un territorio ultramarino de Francia, pero que a pesar de ser 12 países independientes, no han sabido conformarse como una nación. Ahora vamos a ver un video muy cortito que trata sobre este tema, ¿no? Trata sobre el tema y lo hace casi de manera irónica, a través del chiste, de cómo se han impuesto fronteras y se han impuesto límites territoriales dentro de unidades territoriales en donde existen poblaciones cuyos antepasados desconocían totalmente las divisiones. ¿Sí? Ahora vemos el video y seguimos hablando. El solo hecho de la palabra división ya te suena a un concepto tan duro, ¿no? Si tú a la división le agregas el componente político, le das una marca de frontera muy dura, en el cual te recuerdan para siempre de que tú eres un ciudadano de este país y no del otro. Y van a gestar, junto con la división, un concepto político para que tú cada vez seas más ciudadano de tu país y no compartas el otro. Nos educaron en ser diferentes poniéndonos fronteras y no nos han educado en cómo ser similares y hermanos, haciendo que las fronteras sean lo más flexible posible, ¿no? Que nadie me diga que no siente temor cada vez que pasa de una frontera a otra, con toda esta documentación, con todas estas fotos, ¿no es cierto?, que te hacen casi que te sientas como un perseguido dentro de América Latina. En los últimos 200 años, nosotros tenemos fronteras. Es totalmente obvio que la gente no entienda el por qué tienen fronteras. Y en tan corto tiempo nos han puesto fronteras tan duras que la gente en realidad se ríe un poco de todo esto, ¿no? La casa de Telvino está en Chile y el jardín está del lado argentino. Tardaron 3 años para ir con el lecho. Y eso fue cuando se hizo la comisión de límites. Y las gallinas estas en realidad son chilenas y argentinas, vendría a ser, porque están justo en el límite. Te va a entrar a su domicilio que está en Chile. Daqui para cá, Brasil, daqui para ali, Venezuela. Jogador de um lado, Brasil. Reserva, Venezuela.
E a gente joga aqui no Brasil, né? A bola sai do campo, cai dentro do Venezuela, país Venezuela. Para buscar a bola, não precisa papel, não precisa nada. Toca por bajo buscando Riquinho, la baja, gira, patea y la pelota se va a Venezuela. Estamos en Tijuana, en playas de Tijuana. Venimos a hacer un partidito de voleibol usando la línea divisora entre Estados Unidos y México, Tijuana. Por ahí pasamos fácilmente caminando por ese muro, ahí en el espacio que hay. Nos estuvieron observando desde allá, ¿no? Desde lo que viene siendo el monte. Había 3 agentes de migración de Estados Unidos. Sí, pero se acercó el helicóptero un poco, así que... Yo creo que estaban entretenidos viendo el partido. Hola, ya llegaron. Esta es mi recámara, de aquí tengo vista a la barda y a Estados Unidos. Puedes ver las patrullas fronterizas que por aquí pasan y esto es cuento de todos los días. Por las noches se prenden unos reflectores que es luz constante. Puedes escuchar los helicópteros cuando están buscando a alguien o están persiguiendo a alguien. Es impresionante el ruido que hacen. Yo tengo un proyecto de poner, en primera instancia fue hiedra y ahorita es bugambilia. Pegaditas estas verdes, ahí iría la bugambilia. En 2 años vienen, en vez de ver esta barda toda lavada, fea verde, van a encontrar flores. Nosotros vivimos en el lago Titicaca y vivimos en estas islas. Las islas se construyen, ¿no?, a raíz de la totora. Y ese totora nos sirve para hacer la isla, para hacer nuestras casas. Esta es la casa antigua, vivíamos así, ¿no? Y ahora es moderno, estas casas son cuadradas, son modernos hoy en día que se puede hacer. Se puede jugar fútbol, fulbito y boli, ¿no? Ahí tenemos también aquí en los Uros campeonatos en boli. Si nosotros si hay un problema interno, solamente se corta y nos separamos y hacer otra isla. Cada uno tiene su pedazo y nos vamos, ¿no? Como es flotante, estamos pensando, ¿no?, irnos a Bolivia, todas las islas. Alquilamos una lancha que nos empuje, ¿no? Nos podemos ir solos, tranquilos. Y tú estrujas todo lo que has visto, ¿y qué es lo que te queda? Que solamente con amor tú puedes integrar a los pueblos. Claro que sí, por allá por Guerrero se divierte uno mucho y como un zapateado. Este color amarillo, para allá es Ecuador. Rojo para hacia adelante, Perú. ¿No? Los colores dividen. Este puesto está en el Perú y este puesto está en el Ecuador, ¿no? La mitad de este árbol es argentino, la mitad es chileno. Vou cortar aqui uma parte do Brasil e vou cortar também na Venezuela. Já que eles não cortam, vamos cortar nós brasileiros. Venezuela, cortando a Venezuela. Aqui temos no ponto 3 fronteiras, Brasil, Argentina, Paraguai, mas aqui não é de nenhum dos países, por enquanto é meu. Yo vivo en Bolivia, pero vengo a patinar acá en la Argentina. Paso la frontera patinando. Mira, no, aquí tú te sientes totalmente independiente. Más toda la gente que vive aquí siente que esto es otro país. Que no estamos ni en Venezuela, ni en Brasil, ni nada, sino sentimos que estamos en el planeta Tierra. Es una gran nave, pan. Estoy viajando aquí en este planeta y la gente todo enrollado con frontera y esta frontera para... No, si estamos todos en el mismo sitio.
el documental el videíto es de Natura, que es la marca, pero es muy atinado. Y además es entretenida. Además demuestra cómo la risa saca a relucir lo absurdo muchas veces, ¿no? de las divisiones. Y aquí entonces sí podemos introducir una diferencia, o la diferencia entre Estado y Nación. Somos 12 estados libres, somos 12 en Sudamérica, 12 países independientes, pero no existe una sola nación, ¿no? La nación era la nación suramericana. Y Abelardo Ramos, refiriéndose justamente a América Latina, decía: somos un país porque no pudimos integrar una nación. Y fuimos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. Aquí se encierra todo nuestro drama, decía Abelardo Ramos. ¿Y cuál es el drama? Primero, por supuesto, la tristeza, el sentimiento de incompletitud que tenemos. Ser argentinos, ser bolivianos, hondureños o peruanos es un premio consuelo a un proyecto aún no realizado, que es el proyecto de la Patria Grande. Y en segundo lugar, el gran drama es el subdesarrollo. Nuevamente Abelardo Ramos decía: el subdesarrollo es consecuencia de la división y no al revés. Es decir, América Latina no se encuentra dividida porque es desarrollada, sino todo lo contrario, ¿no? Solamente cuando nos unamos, solamente cuando generemos lazos de unión, podemos desarrollarnos. En este sentido, por supuesto, como país, ¿no? Parece, como nación, parece un argumento sumamente simple, pero es muy complejo. Entonces, debemos creer en los sueños, por supuesto, ¿no? Debemos creer en las utopías. Abelardo Ramos un poco hace esto, ¿no? ¿Pero qué es una utopía? A Eduardo Galeano una vez le preguntaron qué es una utopía y él dice, Eduardo Galeano, un pensador uruguayo, dice, bueno, en realidad, Eduardo Galeano dice, bueno, yo lo robé de un músico argentino, pero explica muy bien el caso. Una utopía es como el horizonte, ¿no? Yo camino 2 pasos y el horizonte se aleja 2 pasos. Yo camino 5 pasos y el horizonte, la utopía, se aleja un tanto más. Entonces dicen, bueno, pero ¿para qué sirve entonces la utopía? Justamente la utopía sirve para caminar, ¿no? Para no dejar nunca de caminar. La utopía mayor de todos los latinoamericanos es la realización de los Estados Unidos de Latinoamérica, ¿no? de esa patria grande proyectada por tantos pensadores latinoamericanos desde comienzos del siglo XIX. Pero también podemos hablar de utopías medias, ¿no? Podemos hablar de la recreación de las Provincias Unidas, de recrear las Provincias Unidas del Río de la Plata, de recrear las Provincias Unidas de Centroamérica, de recrear la Gran Colombia. Esto parece irreal, pero bueno, ahora vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver que a través de diversas instituciones y diversos organismos que se fueron creando, ya no parece tan lejano. Precisamente entonces esta desunión de América Latina ha producido una veintena de países, hoy ya más de 30 países, que son países sin nación. América Latina en general y Sudamérica en particular son naciones mutiladas, son naciones desmembradas, incompletas. ¿Y qué debemos hacer entonces hoy en el siglo XXI? No podemos negar las diferencias, por supuesto. No podemos negar que ya hay estados y fronteras constituidos. Por supuesto que no podemos negar a los países y a las nacionalidades o a las pequeñas nacionalidades que existen. Lo que debemos hacer es construir sobre estas patrias chicas una patria grande y saber que hay una patria grande que está esperando su tiempo histórico, que está esperando que se la reconozca como bloque. Y la tenemos ahí encima, ¿no? Al alcance de la mano. Hemos sido tan obtusos, tan necios en querer salvarnos de a uno, cuando en realidad nos tenemos que haber salvado todos juntos, ¿no? Y aquí entonces introducimos el segundo eje de la discusión, que es esta idea de la unidad a la balcanización, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de balcanización? Brodel era un historiador francés. Él decía que las civilizaciones son espacios, ¿no? Él decía que las civilizaciones son espacios, son identidades culturales, son mentalidades colectivas. Entonces las civilizaciones van mutando, van cambiando en el tiempo. Además, las civilizaciones están inscriptas en un espacio y en un tiempo determinado. Acá en este ejemplo, bueno, tenemos todos los virreinatos españoles sobre Latinoamérica. Entonces, todo proyecto de construcción de una gran nación requiere sí o sí de una territorialidad específica. Aquí entonces la unidad de Latinoamérica
les decía recién, no podemos ser tan necios de negar las diferencias. Justamente la unidad de Latinoamérica es unidad aún y a pesar de la diferencia. Es la unión en la diferencia. No queremos, por supuesto, anular la diversidad cultural, la diversidad histórica de América Latina, sino todo lo contrario. Decíamos, ¿no? La unión o la gran nación latinoamericana es unión en diferencia. Es buscar la identidad común en toda la diversidad cultural. Y es buscar, el otro día hablamos con Aaron, él me decía, ¿no? Me decía, bueno, acá tenés que introducir el concepto de contradicción. Es unión aún a pesar de la contradicción. Todos tenemos contradicciones, ¿no? Como seres humanos, todos tenemos contradicciones. Muchas veces tenemos miedo a la contradicción y en realidad la contradicción lo que permite justamente es avanzar, ¿no? Como decía Galeano, es seguir caminando. La contradicción es condición de vida. Nosotros siempre decimos, cuando una persona tiene un argumento cerradito, un argumento que no es contradictorio, es el primer síntoma de que está equivocado, ¿no? Pero bueno, volvamos. Decíamos, el proyecto de Nación de Patria Grande se inscribe entonces en un territorio material determinado. Y lo podemos ver en nuestra propia experiencia histórica. Ya habló Aritz un poquito de ello, ¿no? Hacia finales del siglo XV, con la llegada de los españoles, se establecen dos grandes virreinatos. El virreinato de Nueva España, en verde acá, y el virreinato del Perú. Pero no se asienta sobre espacios vacíos, no se asienta sobre territorios donde no había nadie. Justamente se asientan sobre Cusco y sobre México, ¿no? Se asientan sobre los espacios territoriales y civilizatorios ya constituidos por el Imperio Inca y por el Imperio Azteca, ¿no? Es decir, y además acá había el eje de la colonia o el eje del Imperio Español pasaba por el Pacífico. Luego, con las reformas borbónicas, ya por el siglo XVIII, hay un cambio de eje, se pasa ya hacia el Atlántico, hacia el este, y bueno, ahí se crean dos grandes virreinatos más, ¿no? El virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. Ahora, de esas dos nuevas territorialidades que se crean, surgen justamente en 50 años nomás, porque estas unidades se crean a partir de 1750 aproximadamente, pero en 40 años van a dar nacimiento a dos grandes líderes, ¿no? Es decir, San Martín y Bolívar nacen justamente de las unidades territoriales españolas. Entonces, resumiendo un poco, los españoles se asientan sobre el territorio azteca y sobre el territorio inca. Constituyen, entonces, a partir de ahí, un gran imperio en América Latina. Pero Bolívar y San Martín, justamente, edifican su proyecto de Patria Grande sobre esas unidades ya preexistentes, españolas, ¿sí? No crean un espacio nuevo. La patria grande, o el proyecto de Patria Grande, no niega el espacio del virreinato, no niega el espacio territorial virreinal, sino que lo que niega es tener el poder, que el poder político esté sometido a un poder foráneo, ¿no? Que nos gobiernen desde afuera. Esas son las guerras emancipatorias, o esas son las guerras revolucionarias de América, ¿no? El proyecto de Patria Grande es un proyecto político de Bolívar, de San Martín, de Artigas, de Morazán, de Simón Rodríguez. Es un proyecto emancipador y de reunión. Y ahora vamos sobre esto de reunión, de que por qué el proyecto de Patria Grande es un proyecto no de unión, sino de reunión. Y decimos también que es el proyecto de Patria Grande soñado por Bolívar y por San Martín, es un proyecto que no es derrotado, ¿no? No es derrotado, sino que, porque vuelve a reclamar, hoy estamos hablando de ellos, ¿no? De nuevo, siempre hay un reclamo, hay una vuelta a Bolívar y a San Martín. Decimos, es un proyecto de no todavía, ¿no? Es una espera, es una puesta en suspenso. Imagínense ustedes que si el pensamiento de San Martín, el de Bolívar, el de Artigas, no estuviese vivo, ¿cómo se entendieron Lula, Néstor y Chávez, ¿no? ¿Cómo se entienden Cristina, Maduro, Dilma? ¿Cómo se entienden, no?
porque justamente se entienden porque llevan en su cuerpo el reclamo histórico de todo un pueblo, de toda la historia. Esto me hace acordar a, y nos vamos a la Patria Grande, pero Marx en la introducción de 18 Brumario decía, ¿no? La tradición de las generaciones muertas oprimen como una pesadilla el cerebro de los vivos, ¿no? Es decir, nuestros representantes hoy llevan en su cuerpo justamente esa tradición. Pero bueno, volvamos a 1820. En 1820 se da este no todavía la Patria Grande, decía Aris, ¿no? Fusilamiento de Dorrego, exilio de San Martín, pocos años después se muere Artigas, bueno, Bolívar, también Morazán se va al exilio. Entonces se imponen lo que se llaman las patrias chicas, ¿no? Surgen una veintena de países separados, con fronteras, con límites, pero con identidades comunes, ¿no? Pero aún así esas identidades comunes son negadas, porque hay un sistema educativo y cultural tendiente a olvidar todo lo compartido, todo ese pasado común, todas esas ansias de unión. El proyecto, entonces, que se impone en ese momento es la balcanización de la región, ¿no? Pero ¿qué es esto de balcanización que hablamos? Metol Ferré era un pensador uruguayo, decía que la creación de los países que hoy conocemos y en los cuales hoy vivimos se da a partir de vestirlos de un ropaje constitucional, ¿no? De un ropaje constitucional de naciones, pero que en realidad no eran más que semicolonias proveedoras de materias primas. La balcanización, entonces, es el proyecto de los imperios centrales por dividir lo que estaba destinado a estar unido. Dice también Metol Ferré. Dice así, a partir de la división en pequeños países, se configuró la alienación propia a las semicolonias latinoamericanas, la mistificación, es decir, la creencia de creerse naciones cuando no son más que esquirlas de una gran frustración nacional, ¿no? Fíjense también el mismo tono que Abelardo, ¿no? Hablaba de drama, él habla de esquirlas de una frustración nacional. Esas son las patrias chicas, los estados dependientes que surgen ideados desde las metrópolis cuando el pueblo estaba vencido. Las estrategias que utilizaron fueron varias y fueron múltiples, por supuesto. Se han creado enemistades entre pueblos, ¿no? O de los odios ancestrales. ¿Cómo podemos tener odios ancestrales con nuestros hermanos? Hay enemistades prestadas, ¿no? La enemistad o la rivalidad argentina-brasilera es una rivalidad prestada de España y de Portugal. Otra estrategia también fue la modificación de la historia. Esto lo vimos en el módulo de pensamiento nacional, en donde San Martín, Bolívar, Artigas, que eran héroes de la patria grande, pasaron a ser los libertadores de las patrias chicas. Bolívar, en ese sentido, es tan nuestro como San Martín. O mejor dicho, en realidad Bolívar no es nuestro, ¿sí? Es de América Latina. Y bueno, y esas patrias chicas llegan hasta hoy, ¿no? Díganme ustedes, ¿cuál de todas esas patrias chicas ha podido emanciparse y ha podido emancipar a su pueblo, ¿no? ¿Qué patria o qué país no ha sufrido una crisis, ¿no? Fermín Chávez, y también lo vimos con Francisco Pestana, decía, las crisis argentinas son siempre primero ontológicas y después son económicas, y son políticas, y son culturales. Es decir, las crisis que tenemos son crisis con nosotros mismos. Es ese entripado que nos hablaba Jaureche, ¿no? Esa crisis de identidad. Crisis que no se van a resolver con mejor economía, ni con mejor cultura, ni con mejor política. Son crisis que en el siglo XXI solo se van a resolver uniéndonos. Y aquí entramos en el tercer eje de la charla, y ya terminamos, que es de la fragmentación a la unidad. Y que es el eje más contemporáneo, ¿no? Es lo que nos toca hoy. En el siglo XXI tenemos varias experiencias de integración. Aris también estuvo hablando. La Unión Europea, por ejemplo. Y decíamos, ¿no? Europa se une, pero América Latina se reúne. Europa se une porque en su historia hay una fragmentación de origen. Eran reinos desintegrados cultural e históricamente, pero ahora unificados. América Latina, en cambio, se reúne porque es un intento de reunir lo que ya estaba reunido en origen, ¿no? Es una unidad histórica y cultural que ha sido desintegrada y que ahora hay que volver a armar. Toda América Latina hoy, entonces, parece haber emprendido un camino hacia la reunión. Por supuesto que no podemos volver a lo que fue el siglo XIX. Las condiciones económicas, las condiciones sociales y políticas ya no son las mismas. Han cambiado. Hoy tenemos estados consolidados, tenemos fronteras, tenemos límites, tenemos líneas que parecen que nos van a separar eternamente.
pero debemos cambiar esa idea, ¿no? La cordillera que se encuentra entre Argentina y Chile, o el río que separa a Argentina de Uruguay, justamente siempre han sido tomados como accidentes geográficos que dividían a los países, ¿no? Hoy debemos entenderlos como cordilleras, como ríos que nos unen, que nos hermanan. Entonces decíamos, Europa se une, pero América Latina se reúne. Y las patrias chicas van entonces camino a hacer esa patria grande. Una nueva, en realidad es una nueva unidad, ¿no? No podemos volver al siglo XIX. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos 3 grandes espacios, México, Centroamérica y Sudamérica. Centroamérica dividido entre Centroamérica y Caribe, y cómo han formado o cómo se han integrado institucionalmente, ¿no? Se ha formado el mercado común de Centroamérica y el sistema de integración centroamericana en Centroamérica. El Caribe tiene el CARICOM, que es la Comunidad del Caribe. A su vez, Sudamérica tiene 3 grandes espacios, que es el mundo andino, la cuenca o el mundo amazónico, y el mundo del Plata, la cuenca del Plata. El mundo andino ha logrado formar la CAM, la Comunidad Andina, y la cuenca amazónica del Plata, el Mercosur. Ambas hoy se integraron y forman también la UNASUR. Y todas ellas juntas, junto a México, forman la CELAC, ¿no? Vamos a hacer una nueva integración, por supuesto. ¿Falta? Por supuesto que falta, ¿no? Es una integración institucional hasta ahora. Resta muchísimo por hacer. En principio, deben ser los propios pueblos los que acepten y reclamen su hermandad. Seguramente deberemos buscar puntos de unión y de reunión entre las diferencias que tenemos. Solamente para citar algunos ejemplos de ahora, ¿no? La elevación de la causa Malvinas como causa latinoamericana, eso es un punto de unión. El no al ALCA en el 2005, el antiimperialismo, ¿no? El otro día Maduro en la Cumbre de las Américas dijo, no somos anti-yanquis, no somos anti-americanos, somos antiimperialistas, ¿no? Y eso tiene un valor compartido en toda América Latina. Bueno, el tema de la Guyana Francesa, yo les decía, es un territorio de ultramar. Aún nosotros reclamamos, por supuesto, por las Malvinas, pero también debemos reclamar por Guyana Francesa, porque tiene un valor geoestratégico muy grande la Guyana Francesa, porque está sobre la línea del Ecuador y permite hacer lanzamiento de cohetes. Bueno, de hecho, de ahí se lanzó el ARSAT con mucho menor costo de combustible, etcétera, porque entra mucho más rápido en órbita y demás. Otro punto de unión son la rápida reacción ante los golpes de Estado que se ha tenido, ¿no? Ante Honduras, el golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, en Ecuador. La muerte, cuando muere Néstor Kirchner, cuando se muere Hugo Chávez, ¿no? Cómo hay un acompañamiento inmediato de los demás presidentes. En definitiva, debemos avanzar hacia lo que nos está esperando desde hace más de 200 años, hacia el reconocimiento de la potencia de la identidad latinoamericana por sobre cualquier identidad o por sobre la identidad de todos los países. ¿No? Hay valores, hay costumbres, hay amores, hay sufrimientos que compartimos. Y esos valores y esas costumbres deben ser explotadas y reconocerlas como valores latinoamericanos ante el mundo. También en este sentido hablaba el otro día Rafael Correa en la Cumbre de las Américas. Decía, debemos presentarnos ante el mundo y ante América del Norte como una unidad, como un bloque, ¿no? Discutir en la CELAC en bloque y después ir a los organismos internacionales a discutir en bloque. Bueno, y para terminar, justamente, con respecto a esto de buscar la verdadera identidad latinoamericana, hay una anécdota de un antropólogo francés que se llama Lévi-Strauss. Lévi-Strauss en 1930 viaja a América del Sur, se asienta en una comunidad brasilera del sur del Brasil y se pone entonces a investigar ahí, a vivir con una comunidad muy pequeña del sur de Brasil. Lo que tenía de original esta comunidad es que se encontraba en un punto equidistante, es decir, a igual cantidad de distancia de las ciudades centrales de Paraguay, de Argentina y de Brasil. Entonces Lévi-Strauss, después de ver las conductas, las costumbres, cómo se ejercía el poder en esa comunidad, cómo se establecían las relaciones, dice, bueno, esto es un caso único, ¿no? Porque es curioso, porque esta comunidad que está a la misma distancia de 3 países, de Paraguay, Argentina y Brasil, vemos que sus conductas están influenciadas por los 3 países, ¿no? Tienen cosas de argentinos, tienen cosas de brasileros y tienen cosas de paraguayos. Y la comunidad dice, no, usted está muy equivocado. Usted no está viendo cosas de argentinos y cosas de... Usted lo que está haciendo es dividir a la verdadera identidad latinoamericana. Lo que usted está viendo es la verdadera identidad latinoamericana. Entonces, esto es lo que debemos hacer, ¿no? Esto es lo que debemos saber mirar como hermanos latinoamericanos. Al ser y a la identidad latinoamericana despojada de todas sus divisiones y de todos
sus fronteras. Muchas gracias. ¿Las preguntas? Sí, si quieren hacer preguntas, tenemos tiempo, ¿no? Hola, sí, buenas tardes. Carlos es mi nombre. Bueno, lo mío en principio más bien una reflexión. Me resultó muy interesante la exposición en general. Sobre el tema de la frontera, me parece que la frontera, el nacimiento de los Estados-nación, está ligado directamente al derecho de propiedad, ¿no? O sea, cuando está la necesidad de determinar qué es tuyo y qué es mío para las clases dominantes, entonces necesitan poner un límite para establecerlo, ¿no? Y creo que además ese límite, lo que está ocurriendo en los últimos tiempos, es que fundamentalmente se está usando para impedir el libre tránsito de las personas, ¿no? Pero también creo que eso, de alguna manera, está también entrando en crisis, ¿no? Se está viendo en el tema fundamentalmente de la migración africana a Europa, o incluso el límite de México con Estados Unidos, que la cantidad de muertes que se producen por año creo que está entrando en crisis, porque se me ocurre que va a ser difícil sostenerlo, ¿no? Sí, no, de hecho, justamente, una de las grandes críticas que... Bueno, nosotros tenemos una nueva ley de migraciones, ¿no? que ha sido muy criticada, pero más allá de eso, una de las críticas que uno le hace, por ejemplo, a los organismos de integración, que, por ejemplo, el Mercosur, es que justamente eso es una integración comercial, una integración financiera y no una verdadera integración de los pueblos, ¿no? Seguramente que, bueno, hoy tenemos el pasaporte del Mercosur y demás, que permite el libre tránsito de personas, pero sí, creo que, bueno, Bauman decía, ¿no? Bauman decía, hay dos tipos de viajeros, ¿no? Los viajeros por placer y que son libres de andar por el mundo, y los viajeros por trabajo, los necesitados, que viajan persiguiendo el trabajo, ¿no? Persiguiendo mejores condiciones de vida. Y por sobre ellos hay otro tipo de viajero, que es el viaje financiero, ¿no? Para eso sí, no hay fronteras y no hay límites. Pero sí, comparto, hace 200 años no hay que negar a los estados, es decir, es una realidad los estados modernos con sus límites, pero bueno, debemos saber que sobre esos estados modernos se puede edificar una gran nación, ¿no? En este caso, la suramericana. Como dijo León Gieco, si vos me pedís que vuelvan al país donde nací, le dice, te pido que tu empresa. Y innegablemente la cuestión económica fue mucho más rápido que las otras. Yo por lo menos el mundo que conozco es el de la universidad, porque es en el cual trabajo. Y es mucho más fácil comprar una heladera de Brasil que traer un estudiante, mucho más fácil. Y si vos sos cubano y tenés el título de medicina, va a ser casi imposible que ejerzas en Argentina. Va a ser mucho más fácil que vos seas un cubano y produzcas televisores. Entonces hoy, por ejemplo, pasan cosas absurdas. Uno se puede subir un avión de Embraer, una empresa de producción de aviones, y irse hasta Córdoba. Y eso es una cuestión de interés público, porque si ese avión anda mal, se cae el avión y se muere la gente, ¿no? Está regulado. Ahora, vos egresás acá, no podés ejercer la profesión en Brasil. Entonces, cuando uno dice las problemáticas de integración en terreno cultural universitario, y después lo que usted planteaba de Europa con África, bueno, es sintomático del cretinismo europeo. Porque salen de Libia, muchos de esos salen de Libia, país que bombardeó a la OTAN. Libia era uno de los países más justos del África. Y tiene una particularidad, era laico, en un continente que tiene una diversidad étnica. Entonces es muy difícil en el África, con todas las tradiciones nacionales, con los musulmanes, con los católicos, los judíos. Y Libia era uno de los pocos países con una conducción política que dentro de todo era bastante diversa. Entonces cuando la OTAN lo bombardea y lo saquea en nombre de la libertad, y ahora aplica la libertad de comercio de manera cretina, después le hunde prácticamente los barcos de gente. O sea, trae los barcos de petróleo, pero los barcos de gente que se los coman los tiburones. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel. Con respecto al tema de límites, no sé si, o sea, lo que busco es que me corrijan si estoy equivocado. O sea, los límites, como
como cuestión geográfica, incluso en los límites a nivel interno, creo que actualmente no tendrían que ser, o sea, no como modificados, o sea, que es algo que aclaraste. Pero sí, los límites deben seguir existiendo por una cuestión de control y de organización, que es lo que nos permite la unificación controlada. Porque si no, lo que hacemos es la liberación de un límite, perdemos el control. Entonces es donde empiezan a ver y se empiezan a marcar notoriamente las diferencias de progreso entre los países, en vez de llegar a acuerdos bilaterales con las diferentes fronteras. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. ¿Eso? Sí, primero, sí, el tema del progreso, es decir, como decía Bernardo Ramos, ¿no? Es imposible salvarse solo, o nos salvamos todos, no se salva nadie. Pero además, Santa Catarina es un departamento de Jujuy, ¿no? Está en el punto más en el punto más cercano de Bolivia que tiene Argentina. Eso es un territorio anexado alrededor de 1920. Pertenecía a Bolivia y es anexado y refrendado mucho tiempo después, pero bueno, son departamentos que pertenecen ahora a la Argentina y eran bolivianos. Hay una quebrada que se llama el Angosto, que verdaderamente es angosta, por donde todos los años, desde hace siglos, los pobladores locales pasaban por ese lugar que se llama el Angosto, con sus llamas llenas de bultos, y comerciaban con la gente del sur, ¿no? Se reunían todos, armaban una gran fiesta, y lo que hacían era cruzar por el Angosto con más de 100 llamas. Y bueno, se reunían todos y lo primero que hacían era comerciar. Y cuando terminaban de comerciar, festejaban y había 3 días de fiesta, ¿no? Es una tradición que aún hoy se hace. Ahora eso, ahí hay justamente una frontera, hay un límite. Ahora, ¿cómo diferenciamos la tradición, ¿no? No le podemos poner una aduana a eso, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer entender a esa gente cuyos antepasados han repetido la misma tradición 1 y 1000 veces que eso ahora tiene que ser requisado, que no pueden introducir productos y demás, ¿no? Entonces, el tema de las aduanas y de las fronteras, por supuesto, a ver, Estados Unidos son 50 estados, ¿no? Dentro de una sola nación. Entonces, eso no quita que se pueda replicar la experiencia, es decir, que también podamos construir una nación por sobre los estados nacionales. Como dice el compañero, la concepción territorial es muy difícil ir para atrás. Yo creo que sí va a haber que revisar algunas cuestiones, por ejemplo, la salida al mar de Bolivia. Y como decía Ezequiel, la ocupación británica en Malvinas, o la situación política de Puerto Rico, que se suma al otro caso de franceses. Ahora, lo que es innegable es que la concepción del límite cada vez es más relativa si uno avanza en un proceso de integración. En la Comunidad Económica Europea comparten moneda, entonces el límite también es un límite, es un pacto político de intercambio. Que vos cuando tenés una moneda tenés un acuerdo político hacia adentro de la sociedad, intercambiar valores reconociendo eso. Entonces hoy Europa, la frontera entre España y Francia, y uno puede decir económicamente con el tema del euro como que se matiza, porque hay una frontera pero que hay aspectos que ya no existen. Entonces yo creo que hay cuestiones territoriales que establecidas y salvo algunas situaciones no creo que se modifiquen. Ahora lo que sí, la concepción del territorio es laxa. Hoy Argentina y Brasil están desarrollando producción militar en conjunto. Entonces, bueno, más allá del Mercosur uno podría ir hacia un sistema de encadenamiento económico. Entonces por ahí los productores, como nosotros nos vamos de vacaciones al Uruguay o ellos vienen acá pasando, caminando, y bueno, por ahí vamos a avanzar hacia un sistema de encadenamiento de relaciones donde las fronteras van a ser más bien relativas. Y por ahí en Lanús, no sé, de un auto vas a hacer el paragolpe y después en Uruguay harán la puerta y el otro hará la matriz. Entonces yo creo que se puede tender hacia un sistema de límite donde los aspectos económicos, culturales, militares vayan desapareciendo. Hola, soy Mónica. Está bárbaro, ¿no?, lo que dice de compartir, ¿no?, las culturas entre todo Latinoamérica y lo que es el sur.
Pero yo digo que pienso yo, ¿no? Que las fronteras estarían bien puestas, digamos, pero por el control, digamos, porque así, si no hubiera fronteras, ¿no? Pasarían más chicos, el narcotráfico sería más vial, iría y vendría. Entonces, para mi pensar, lo que estaría bueno, ¿no? Que podamos compartir la gente correcta, digamos, en lo que hacemos bien, correctamente las cosas, sí, podríamos compartir todo. Pero la gente mala, la que hace es, ¿cómo hacemos con eso? No sé si me entienden. Sí. No me sé expresar muy bien. Pero bueno, todos los problemas que han nombrado son problemas contemporáneos, ¿no? y han surgido justamente con fronteras establecidas, ¿no? Es decir, entonces no creo que la flexibilidad de los límites traiga mayor narcotráfico, traiga mayor tráfico de bebés, dijiste, de niños. Son problemas que hay que combatir, además justamente son problemas binacionales, hay que combatirlos binacionalmente, no a través de un solo país. ¿Se entiende? Sí, hay que combatirlo, se combate entre dos países y no desde uno solo, poniendo un muro, porque los problemas siguen existiendo. No, yo comparto lo que vos planteás, es lógico, decís, hay roles que cumplen hoy las aduanas que son obvios. Ahora, como planteaba Ezequiel, hay problemas que no lo resuelve un país o el otro. Y la tradición histórica ha sido resolverlo con las agendas del extranjero. Entonces, si vos querés resolver el problema de la droga y le preguntás a los Estados Unidos, te van a mandar la USAID, que es una organización no gubernamental, y la DEA, que la echó Evo Morales de Bolivia. Porque por intermedio de eso van a repartir armas los norteamericanos para hacer la contrarrevolución. Entonces hay problemas estructurales como el narcotráfico, tal cual vos planteás el crimen organizado, que para nuestros territorios nacionales concretamente van a cumplir un rol. Veíamos en el video la frontera, no sé, con Bolivia. Entonces seguro que alguien va a desarrollar un rol concreto y no va a desaparecer. Ahora, lo que es innegable es que si esa agenda de problemas no se construyen a partir de soluciones regionales y de objetivos nacionales, y pasa como el narcotráfico. Estados Unidos no quiere combatir el narcotráfico, quiere controlarlo y manejarlo. Entonces, claro, si uno trae esa agenda, incluso van a pasar cosas como Evo Morales. Evo Morales, la coca, es un producto que consumen los tipos hace 2000 años, que es cultural. Entonces, para los gringos es cocaína y se la toman. Y bueno, ya los gringos. La coca en Brasil es una fuente de ingreso para los productores de cocalera, pero también es un bien cultural. Entonces, si uno quiere resolver esos problemas de crimen organizado, de narcotráfico, con la agenda de los Estados Unidos o con la agenda de Europa, es muy factible que termine sin resolver ninguno. Digo, de acuerdo con lo que vos planteás, que es lógico, digo, no es que desaparece todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia. Bueno, quería decir que hay varias fronteras, porque vivimos en un sistema capitalista. Es una convención, el hecho de que haya fronteras, estos fueron acuerdos. Es una manera de organización. El tema es, nosotros estamos planteando la Unión Latinoamericana, hay fronteras que son mentales también, porque ya el sistema capitalista está tan instituido, digamos, y está tan metido en la mente de la gente, que es difícil barrer con esas fronteras. O sea, yo escucho en la calle, por ejemplo, que, ¿por qué vienen los médicos bolivianos o acá mismo en la clínica Modelo, por ejemplo, que está lleno de médicos de otros países que vienen a hacer sus pasantías? Entonces, justamente, tiene que ver con esta integración latinoamericana de esos profesionales que vengan a hacer su ejercicio, su pasantía acá en Argentina, que tenemos buenos médicos y tenemos buena capacitación. Tenemos fronteras en muchas partes. En Israel tenemos fronteras, la frontera de Clarín, tenemos otras fronteras más, por ejemplo en San Isidro, que en alguna oportunidad se levantó un muro porque se quería separar, pero también tiene que ver con un cambio de mentalidad. O sea, si no cambiamos esta mentalidad, difícilmente podemos barrer con estas fronteras. O sea, toda esta explicación tiene que ver con eso, tiene que haber un cambio en la mentalidad de la gente, como para que estas fronteras se vayan barriendo. Es cierto que también, si seguimos viviendo en un sistema capitalista, tiene que haber una organización. Pero ¿cómo plantearnos? O sea, el tema es plantear algo a futuro que sea diferente.
No sabemos cómo se va a organizar o cómo va a ser. Es probable que sea de una manera que no conozcamos, que desconozcamos, que tengamos que construirla. Porque eso es el desafío, ese es el planteo, digamos, a futuro. Construir algo que no sabemos cómo es, no sabemos cómo opera, pero sí como en un cambio de mentalidad, como para que tengamos en Latinoamérica algo diferente, ¿no? Para que, o sea, no vamos a poder salir del sistema capitalista, no lo podemos hacer, pero bueno, construir algo. No sé qué opinan. Muy bien, Silvia. Sí, con respecto a las fronteras mentales que hablás, es como decía Aritz, ¿no? No nos podemos integrar hasta que no se acabe el racismo que las élites porteñas o que las grandes metrópolis, por ejemplo, de Argentina, tienen para con Paraguay, Bolivia, etcétera, ¿no? Justamente para esto también tuvimos el módulo de pensamiento nacional, ¿no? Que creo que aplica bastante esto de los mecanismos de autodenigración, pero también de denigración hacia el otro, ¿no? Y después con respecto al futuro, por supuesto nadie puede ni saber ni decir qué es lo que va a pasar, pero sí un poco volviendo a tener un horizonte de sentido, ¿no? hacia el cual no solamente los líderes regionales deben ir, sino hacia el cual los pueblos deben ir. Totalmente de acuerdo. Ahora, un caso, si para los adolescentes realmente está bueno, es lindo ponerse una remera de la bandera inglesa y no la de Bolivia, digo, bueno, el día que el adolescente tenga como perspectiva la bandera de Bolivia en vez de la inglesa, digo, posiblemente sea un termómetro que lo que vos planteás ha cambiado. Bueno, mi nombre es Araceli. Quería saber qué tan cerca puede estar Bolivia de lograr su paso al mar y si en este paso esta lucha que está haciendo, Latinoamérica, ¿cómo está definida? ¿Está apoyando a Bolivia? ¿Está más del lado de Chile? Es decir, ¿cómo se va posicionando? ¿Cómo se acompaña a Bolivia en este pedido al mar que es de tanto tiempo, ¿no? Araceli. Bueno, yo tengo más experiencia con el caso paraguayo. También uno de los reclamos de Paraguay es justamente que se le cobraban impuestos, ¿no? por sacar sus mercaderías por el río. Y lo que se ha hecho binacionalmente es la hidrovía Paraná, ¿no? En donde se le permite a Paraguay traer sus barcazas bajando por el río Paraná. Creo que no tiene costes de amarre y bueno, seguramente el caso boliviano viene ya de larga data y hay bueno, reclamos soberanos sobre la salida al mar y sobre porciones de tierra, sobre todo. Yo tengo la idea que en relación a la actitud de los presidentes de América Latina, en general yo creo que Bolivia ha instalado la necesidad del diálogo y la legitimidad del reclamo. Yo creo que de la legitimidad del reclamo que los bolivianos tienen la razón en discutirlo, me parece que están en desacuerdo casi todos. Y en las cumbres de debate de los países, si alguno no lo piensa así, no lo manifiesta. Entonces cuando uno ve que se discute en la UNASUR o en esos ámbitos, es raro escuchar decir, no, chilenos realmente no le den pelota a los bolivianos. Yo creo que hoy América del Sur le ha dado la legitimidad al reclamo boliviano. Después está la cuestión de la legalidad, cómo pasás de eso a un reconocimiento efectivo que te den un puerto. Y bueno, y Sudamérica no ha podido resolver esas cuestiones de diferendo. Ha evitado situaciones de conflicto, como decía Ezequiel, el golpe de Estado, y tal es así que Bolivia ha ido a La Haya, que son organismos para dirimir diferendos por tercero estado. Entonces, Bolivia, ¿qué busca en La Haya? Que un tercer país, en este caso, insisto, no es una mesa para resolver diferendo a América Latina, digo que América Latina debería en algún momento resolverlo. La Haya es una tercera mesa. Lo que plantea ahí Bolivia es la legalidad de su reclamo histórico. Yo creo que los bolivianos consideran que tiene grandes posibilidades que La Haya se manifieste de manera positiva, que diga realmente el tratado que hace Bolivia de reconocimiento territorial fue extorsivo o era ilegal, porque Bolivia va a la guerra, la pierde, pero después lo que se pierde es la firma de los tratados.
Ahora, Chile ya adelantó que considera que ese tribunal es ilegal. Entonces hay 2 países en conflicto, aparece una mesa con terceros países. Chile dice, yo no voy a reconocer que ese lugar sea un ámbito para dirimir geografía. Entonces la situación es compleja. Ahora también creo que hay un sector de la clase política chilena que también considera legítimo la salida al mar de Bolivia. Digo, no sé si se va a resolver en el corto plazo. Ahora, en términos históricos avanzó muchísimo. Digo, yo creo que se avanzó mucho. Ahora, ¿qué va a pasar de La Haya? Y si La Haya dice devuélvale la salida, y si Chile se la va a dar, eso no lo sabemos. Cerramos. Muy bien, ahora nos vemos en el taller igual, ¿sí? Y seguimos discutiendo un poquito. Muchas gracias, compañeros. Orillitas del canal, cuando llega la